Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Mientras proseguimos nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 14, quiero que tengan presente que las visiones de Juan han llegado a un punto que todavía es futuro para nosotros. Es decir, está en la línea de tiempo de los últimos días y se trata del tiempo en el que entra en escena el anticristo. Aquí, él es representado figurativamente como la bestia marina, con 7 cabezas y 10 cuernos, y debemos tener presente que él no es la totalidad de la bestia, sino que aparentemente está representado por una de esas 7 cabezas, la que fue herida de muerte, pero que milagrosamente sobrevivió. Las otras cabezas, junto a los otros cuernos, al parecer son gobiernos y jefes de Estado, que trabajan para llevar al anticristo a una posición de poder político. De manera que podemos caracterizar a la bestia marina como una representación general de los poderes políticos, y eso incluye, por supuesto, al anticristo. El falso profeta, en la forma de la bestia terrestre, con sus 2 cuernos como los de un cordero, apareció más o menos al mismo tiempo que la bestia marina. El falso profeta realiza grandes milagros por medio del poder que le confirió el dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. También persuade al mundo a que adoren al anticristo, el antimesías, y ordena que se fabrique una imagen del anticristo y, de forma sobrenatural, le confiere a la imagen suficiente animación como para ser capaz de hablar. El falso profeta representa entonces a los poderes religiosos. Y también ha llegado el tiempo en el que todos en el planeta son forzados a llevar la marca del número 666 en la mano o en la frente, o no podrán comprar o vender. Por supuesto, esto no solo representa un absoluto control financiero de todo el mundo, sino que la marca que les ponen del 666 representa la fidelidad de cada persona al anticristo, que no es más que la personificación del diablo. De manera que el mundo ahora está totalmente polarizado. Los que tienen la marca están, a los ojos de Dios, en su contra y perdidos. Y los que se rehúsan a llevar la marca y están inscritos en el libro de la vida del Cordero, están con Dios y son eternamente suyos. No hay punto medio. Y si las palabras del Apocalipsis son absolutas y no condicionales, entonces una vez que alguien recibe la marca de la bestia, no podrá retornar a Dios, aun si la persona así lo quisiera. Ahora que entendemos el marco de tiempo del que estamos hablando, el capítulo 14 abre con lo siguiente que ocurrirá: el regreso de Cristo a la tierra desde el cielo, junto con los 144,000 sellados con el nombre del Padre. Ese sello no solo identifica a los que pertenecen a Dios, de la misma manera en que la marca de la bestia identifica a los que le pertenecen a Satanás, sino que el sello les da protección contra la furia del diablo y sus colaboradores, el anticristo y el falso profeta. Les recuerdo que los 144,000 son israelitas. Sin duda, israelitas salvos. Ellos representan las 12 tribus de Israel, cada una aportando el mismo número de personas al grupo de 144,000, 12,000 por cada tribu. También les recuerdo que la mayor parte del cristianismo, el cristianismo moderno en todo caso, dice
que a pesar de las explícitas palabras del capítulo 7 de Apocalipsis, que menciona por su nombre a cada una de las 12 tribus, y el número de sus miembros que forman parte del grupo de los sellados, el cristianismo moderno dice, bueno, esos no son israelitas hebreos, sino que son gentiles cristianos. ¿Por qué el cristianismo diría algo que claramente se opone a las Escrituras? Porque la mayoría de las instituciones cristianas han adoptado como principio básico que Dios ha abandonado a Israel y le ha entregado sus promesas y bendiciones a la iglesia cristiana. Eso es lo que hoy en día se conoce como la teología del reemplazo, o para usar un término más académico, supersesionismo. Cristo y los 144,000 aparecen repentinamente en el monte Sión, en carne y hueso, o al menos en algún tipo de cuerpo perfeccionado e incorruptible, y con una nueva naturaleza, un nuevo espíritu, tras quedar doblegada su vieja naturaleza humana al pasar por la muerte y la posterior estadía en el cielo. Su total perfeccionamiento se nos explica en los versos 4 y 5. Se nos describen exactamente 7 atributos que hablan de esa perfecta integridad. Y, por supuesto, el 7 es el número divino ideal que en sí mismo es símbolo de una perfecta integridad. Invertimos bastante tiempo en la lección anterior para describir cada uno de esos 7 atributos y sus significados, y pueden repasarlo ustedes mismos. Pero quizás, además de que el pasaje nos indica la perfecta integridad de los 144,000, el principio más importante que debemos asimilar es que la mayoría de esos atributos que ellos tienen son requisitos que deben cumplir los guerreros santos de Dios y están plasmados en lo que se llama la ley de Jerem, la ley de la prohibición. De modo que estos 144,000 son la vanguardia del ejército santo de Dios que luchará las batallas finales de la guerra santa de Dios en la tierra, que comenzó con la salida de los israelitas de Egipto y terminará únicamente cuando Satanás sea finalmente vencido. Bien, volvamos a leer parte del capítulo 14. Abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 14, y si tienen una Biblia completa judía está en la página 1545. Apocalipsis 14, comenzando en el verso 6. Luego vi a otro ángel volar en medio del cielo con la buena noticia eterna, para proclamarla a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dijo a gran voz: Temed a Dios, dadle gloria, porque ha llegado la hora en que juzgará. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Otro ángel, el segundo, lo siguió diciendo: ha caído Babilonia la grande, la que hizo que todas las naciones bebieran el vino del furor de Dios, causado por su prostitución. Otro ángel, el tercero, los siguió y dijo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ciertamente beberá el vino del furor de Dios, vertido sin diluir en el cáliz de su ira. Ese será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre. Aquí es cuando se necesita perseverancia por parte del pueblo de Dios, aquellos que guardan sus mandamientos y ejercen la fidelidad de Yeshua.
Luego oí una voz del cielo que decía: Escribe, bienaventurados los muertos que mueren unidos con el Señor, de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, ahora podrán descansar de sus esfuerzos, porque las cosas que han logrado van con ellos. Entonces miré, y delante de mí había una nube blanca. Sentado en la nube había alguien parecido a un hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Otro ángel salió del templo y gritó al que estaba sentado en la nube: «Empieza a segar con tu hoz, porque ha llegado la hora de segar. La mies de la tierra está madura». El que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel que estaba a cargo del fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada: «Usa tu hoz afilada, y vendimia los racimos de uvas de la vid de la tierra, porque están maduras». El ángel blandió su hoz sobre la tierra, vendimió las uvas de la tierra y las arrojó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por 200 millas. Entendamos que todas las cosas que hemos conversado hoy están en el futuro para nosotros, pero dentro del marco secuencial de los tiempos finales, es como si ya estuviésemos en los tiempos finales. Y esas cosas sucedieron, o mejor dicho, todavía están pasando y aún se están desarrollando. Y ahora encontramos a un ángel que vuela en medio del cielo, proclamando la buena noticia eterna a aquellos en la tierra. En primer lugar, en medio del cielo quiere decir la atmósfera, donde vuelan los pájaros, no es el cielo donde Dios habita. Quiero que visualicemos en nuestra mente lo que esto significaba para Juan y para los primeros que leyeron el libro de Apocalipsis. En tiempos de Juan, los hebreos pensaban que la tierra era plana y la visualizaban generalmente con 4 esquinas, y sobre sus cabezas se imaginaban un domo cuyo estrato más elevado era el cielo donde habita Dios, y justo debajo de eso estaba el área donde flotan las nubes y vuelan las aves, y donde también están las estrellas, el sol y la luna. Así que el concepto que deben haber entendido los que vivieron en tiempos de Juan era que este ángel que volaba en medio del cielo fue al cenit, al punto más alto del medio del cielo, desde donde podía ver a todos en la tierra, y donde todos en la tierra podían verlo a él. Y desde allí, él hizo la proclamación de las buenas nuevas. Aunque ese concepto que los hebreos y la mayoría de las culturas del Medio Oriente de esa época tenían sobre la tierra, el firmamento y el cielo no era correcto, debemos tomar lo que se dice en ese contexto para comprenderlo mejor. Pues si bien para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, esta fue escrita por manos humanas que estaban limitadas por la cultura y la época. Por tanto, este ángel es visible para los que moran en la tierra, así como el sol y la luna son visibles desde la tierra. Y su voz puede oírse en forma tangible, como si estuviera hablando por un gigantesco altavoz. Su proclamación será oída por todos los humanos restantes en la tierra. Será un evento parecido a lo que pasó en Shavuot, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a Jerusalén y proclamó el mensaje de las buenas nuevas, y todos los allí presentes lo oyeron en su propio idioma. Sin embargo, las buenas nuevas que este ángel pronunciará
no son las que típicamente pensamos, y pongan eso a un lado. Este ángel no estaba proclamando el Evangelio de Cristo, sino otra cosa, y esa otra cosa es el tema del versículo 7. La proclamación del ángel fue la siguiente: estas son las buenas nuevas. Temed a Dios, dadle gloria, porque ha llegado la hora en que Él juzgará. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Ese fue el mensaje de buenas nuevas del ángel. Mientras que las buenas nuevas del Evangelio de Cristo es un mensaje universal de perdón y salvación, estas buenas nuevas son un mensaje de juicio universal. Son buenas nuevas para los creyentes, y para todos los demás es un mensaje de condenación. Para los creyentes, finalmente ha llegado el tiempo que hemos esperado desde hace eones. Para los no creyentes, eso que según ellos no era más que un primitivo cuento de hadas, que solo se creían los ignorantes y los tontos, repentinamente ha llegado. Se nos dice que la proclamación es llevada a gente de toda tribu, toda lengua y toda nación, y eso significa que hay creyentes en cada tribu, lengua y nación. Pero también significa que este juicio cae sobre aquellos que no son creyentes y no exhibe a nadie, por muy amables o inocentes que nos parezcan. Algunos comentaristas dicen que este ángel está haciendo el último llamado al altar. Es decir, esta es la última oportunidad que le queda a la gente en la tierra para apartarse de su maldad y volverse a Dios para que sean salvos. Mi respuesta a eso es que esto podría ser cierto únicamente si este ángel hace su proclamación antes de que a la gente se le exija llevar la marca de la bestia, porque una vez que tengan la marca, parece que no hay vuelta atrás. Si lo que estamos leyendo sucede en la misma secuencia cronológica que aparece aquí, entonces lo que el ángel está proclamando no es una llamada final para el arrepentimiento y la salvación, sino que ese tiempo ya pasó. Su llamada es un edicto enviado por el Altísimo a todos en la tierra, especialmente a los condenados, para que reconozcan la realidad de Dios, la cual muchos han negado, y su inminente juicio sobre ellos por su rebelión e idolatría. Y por supuesto, todo esto es muy inesperado para todos, menos para los creyentes. Pero no se equivoquen. Esto no es diferente a darle la oportunidad a un condenado justo antes de su ejecución para que admita y confiese su crimen. Sin embargo, eso no retrasa ni revoca su ejecución. Un comentario final antes de continuar. Cuando leemos que la hora del juicio ha llegado, debemos tomar esto más como una expresión que como una medida de tiempo. El significado no cambiaría en nada si el mensaje hubiera sido el día del juicio ha llegado. Verán, especialmente en el Nuevo Testamento, el término la hora, cuando algo está por suceder, está casi siempre reservado a algo vinculado a los eventos apocalípticos de los tiempos finales. Por lo cual, tal como se usa aquí, el término hora simplemente significa que el juicio predicho de los tiempos finales caerá sobre los habitantes de la tierra justo ahora. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 10 se habla del ángel poderoso,
el que yo creo que es el ángel del Señor. Y éste puso un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, y juró que no habrá más demora. El plan oculto de Dios será completado. Las buenas nuevas, como Él las proclamó a sus siervos los profetas. Y este otro ángel de Apocalipsis 14 solo está validando y en cierta forma ampliando lo que el ángel poderoso prometió en Apocalipsis 10. Y si tomamos lo que hemos leído en secuencia cronológica, en caso de que así fuera, significa que después de que el ángel del capítulo 10 hizo su proclamación, todavía quedaba una pequeña ventana de tiempo para el arrepentimiento y la salvación. Ahora bien, la proclamación del ángel de Apocalipsis 14 revela que esa minúscula ventana de tiempo ya se cerró. Y eso ocurrió cuando la bestia exigió que todo el mundo llevara la marca del 666. En ese punto, todo ser humano viviente tuvo que tomar una decisión permanente. En el verso 8, aparece un segundo ángel, con otro mensaje de juicio, y está dirigido específicamente a Babilonia la Grande. La frase «ha caído» se repite. La dice 2 veces para darle énfasis. Básicamente, aparte del mismo Satanás, el Señor culpa a Babilonia la Grande por la sordera de las naciones de la tierra ante sus exigencias de arrepentimiento y cambio. Él culpa a Babilonia la Grande porque su malvada influencia ha llevado a todas las naciones a sufrir la ira de Dios debido a su propia depravación e idolatría. En mi opinión, tal vez el aspecto más importante de esta afirmación es tratar de identificar a Babilonia la Grande. ¿Quién o qué es Babilonia la Grande? Creo que quizás es mejor comenzar por investigar lo que los padres de la iglesia primitiva pensaban acerca del significado de Babilonia la Grande. Ticonio, quien vivió a finales del siglo IV, dice esto en su comentario al Apocalipsis. Babilonia se interpreta como confusión. En ella se ve representada la ciudad y el pueblo del diablo, como también toda la seducción de los vicios que ésta ejerce, siempre para su propia ruina y la de la raza humana. Así, Ticonio ve a Babilonia como un simbolismo de la ciudad y la gente que pertenece a Satanás. Pero Ecumenio, quien escribió a finales del siglo X, dijo esto. Al decir Babilonia, él se refiere a la confusión y a los desafíos arbitrarios y aleatorios de la vida actual. Pues el significado de Babilonia es confusión y la maniática estupefacción de los que adoran ídolos. Pero si hemos de considerar a la Babilonia física en sí, no será una vista que asombre demasiado. Para Ecumenio, una vez más, Babilonia es representativa de la confusión de nuestra vida actual, pero también vemos que no alude a ninguna ciudad física, incluyendo la antigua ciudad de Babilonia en sí. En su comentario, Andrés de Cesarea, alrededor del siglo VII después de Cristo, en una época que está entre las dos anteriores, coincide parcialmente con Ecumenio al decir que Juan habla de Babilonia en referencia a la confusión del mundo y el problemático desorden de esta vida que para nada ha disminuido. Así que Babilonia no es un lugar o una ciudad, sino una expresión que habla de la confusión y el desorden del mundo. Allí tenemos las opiniones de 3 padres de la Iglesia. En los últimos siglos, y sobre todo hoy día, se ha hecho cualquier cantidad de especulaciones sobre este asunto. Aunque el sitio arqueológico de la antigua ciudad de Babilonia es bien conocido,
esta sigue siendo una reliquia y un conjunto de ruinas, a pesar de que curiosamente Saddam Hussein intentó reconstruir partes de ella. Algunos creen que en los tiempos finales la ciudad será restaurada y reconstruida y será el centro del mundo financiero. Otros dicen que si bien Babilonia será, de hecho, una ciudad física, esa ciudad física fue y sigue siendo Roma. Y otros dicen que ese término es puramente simbólico y representa el dinero, la avaricia, la idolatría y el perverso sistema mundial en general, por así decirlo. Adentrémonos en esto para ver qué podemos averiguar. Y aunque podría ser necesario especular un poco, ya que es una profecía aún no cumplida, intentemos circunscribirnos lo más posible a lo que nos dice la Biblia. Primero y principal, en esta sección que estamos viendo de Apocalipsis, encontramos que Satanás siempre trata de imitar a Dios y sus planes. Por ejemplo, mientras que Dios ofrece a Cristo para la salvación, Satanás ofrece al anticristo como contraparte. Mientras que Dios ofrece a Juan el Bautista como el verdadero profeta que anuncia a Cristo, Satanás ofrece al falso profeta que anuncia al anticristo para engañar a la gente y hacerla creer que el anticristo es el verdadero Mesías y no Yeshua, y que el falso profeta es el verdadero y no Juan el Bautista. Al principio de este capítulo, oímos la palabra Sión. De hecho, Monte Sión. Y Sión es esencialmente la Jerusalén redimida e ideal de los tiempos finales. Ciertamente no es como la Jerusalén de hoy. Se trata de la ciudad purificada de Dios, por lo que el pueblo que habita allí es el pueblo purificado de Dios. Por consiguiente, yo creo que el término Babilonia busca comunicar lo opuesto. Representa la antítesis satánica de Sión. Babilonia es la ciudad de los tiempos finales de Satanás, ocupada por el pueblo de los tiempos finales de Satanás, así como Sión es la ciudad de los tiempos finales de Dios, ocupada por el pueblo de los tiempos finales de Dios. Sin embargo, Sión no solo es simbólica, es también un lugar real. Es literalmente la ciudad de Jerusalén en Israel. Sión, la Jerusalén redimida, será una ciudad física tangible, con edificios, calles, tiendas y personas que habitan en ella. Y aquí en Apocalipsis 14, la razón por la que Jerusalén es llamada Sión es porque en este punto que estamos leyendo de Apocalipsis 14, Jerusalén ya ha sido purificada y restaurada. Ahora se llama Sión. Si es correcta mi interpretación de que Babilonia es la antítesis de Sión, algo así como una imagen invertida de Sión, entonces todo lo que pensamos que Babilonia la Grande pudiera ser o representar, a grandes rasgos, debería encajar en el concepto de anti-Sión. En tiempos más antiguos, cuando profetas como Isaías, Jeremías y Daniel hablaban contra Babilonia como un lugar perverso e idólatra, para ellos el término Babilonia tenía un significado tanto simbólico como literal, puesto que Babilonia sí existía como una ciudad real, poderosa y malvada. Y también porque Babilonia representaba a la totalidad del mundo pagano en general, lleno de idolatría y maldad, que oprimía al pueblo de Dios. Pero en los días del apóstol Juan, cuando todavía existía Babilonia como ciudad pagana idólatra,
Esta se había vuelto una potencia de segunda clase, porque Roma se había convertido en la potencia central del mundo conocido. El pagano y perverso sistema social, político y económico, del cual Babilonia fue una vez soberana, ahora era dominado por Roma. Y este sistema romano puso a los creyentes en Cristo y a los judíos en general, en tiempos de Juan, bajo la misma posición insostenible en la que estuvo el pueblo judío a causa de Babilonia en la era de Nabucodonosor. Entonces, para Juan, Babilonia era una suerte de término sustituto para la palabra Roma, porque los judíos tenían miedo de hablar directamente en contra de Roma y con toda razón, y en su lugar usaban palabras en clave que la población judía podía entender. Como lo señala el Dr. David Stern en su comentario sobre el libro de Apocalipsis, Babilonia se usaba mucho como palabra clave para Roma en el pseudoepígrafo segundo de Baruch 11.1 y 67.7, los oráculos sibilinos 5, 143 y 159 y en escritos rabínicos. Midrash Rabbah, en el Cantar de los Cantares 1.64, afirma directamente: uno llama a Roma Babilonia. La ciudad de Babilonia, cuyo nombre es ilustrativo y representativo de las peores atrocidades contra Dios que pueden suceder en el planeta Tierra, fue también un sitio físico, una ciudad real. Y, obviamente, Roma también es y fue una ciudad física y real. Por lo cual yo mantengo que Babilonia la Grande sigue teniendo hasta esta fecha y en los tiempos finales la misma caracterización como enemiga y antítesis de la ciudad de Dios y del pueblo de Dios, Sión. Y también es un nombre simbólico de la maldad, la opresión, la idolatría y la codicia, al tiempo que es literal en el sentido de que Babilonia la Grande será una ciudad real, tangible e identificable, aunque puede que no lleve el nombre de Babilonia. Pienso que quizás la parte más difícil de aceptar en mi conclusión sobre lo que es Babilonia es que no puedo decirles exactamente cuál será esa ciudad en los tiempos finales, y tratar de adivinar es una injusta calumnia para cualquier ciudad que pueda nombrar. Y otra cosa que quizás es difícil de aceptar es que algo en la Biblia como Babilonia la Grande pueda ser tanto literal como simbólico al mismo tiempo. Algunos eruditos que tienen un punto de vista similar al mío en este asunto dicen que Babilonia, al menos actualmente, es Nueva York, y otros dicen que es Londres. ¿Por qué? Porque esas dos ciudades son las capitales financieras del mundo. Y sin duda alguna, Babilonia la Grande se caracterizó principalmente por controlar y dirigir el sistema económico mundial. No estoy diciendo que esté de acuerdo con que Nueva York o Londres sean las representaciones actuales de Babilonia, pero sea lo que sean hoy, es prácticamente irrelevante respecto a lo que Juan alude aquí en Apocalipsis 14. Lo importante en este caso no es saber cuál ciudad pueda representar mejor a Babilonia hoy en día, sino cuál ciudad será representativa de Babilonia, el impío sistema económico mundial, en los tiempos finales. Y para el año en que se grabó esta lección, 2019, eso está en el futuro, por lo que no podemos saberlo hoy. La razón por la que Dios detesta tanto a Babilonia la Grande se ve reflejada en la segunda mitad del versículo 8. Es porque ella, Babilonia la Grande, hizo que todas las naciones bebieran el vino del furor de Dios causado por su prostitución. Primero que todo, la palabra prostitución en la Biblia es indicativa de una relación ilícita que suele involucrar adulterio.
Una prostituta vende sus favores a cualquiera por el precio correcto y en el proceso contamina a su cliente, así como ella también se contamina. Aquí esto no se trata de sexo, es más bien sobre la colaboración voluntaria de pueblos y naciones con Babilonia, la cual también se describe un poco más adelante en Apocalipsis como la gran ramera, una prostituta. Y al decir que Babilonia hizo que las naciones fueran cómplices en sus acciones y carácter perverso, no necesariamente significa que esas naciones estuvieran oprimidas y fueran forzadas a hacerlo en contra de su voluntad. Más bien significa que la decadencia de Babilonia era tan atractiva que no pudieron resistirse a la tentación. Esas naciones quedaron cautivadas, casi intoxicadas, por la riqueza e influencia de Babilonia la Grande y querían ser parte de eso. Pero a los ojos de Dios, lo que debieron haber hecho era rechazarla. Estas cosas que están pasando a nuestro alrededor, en acuerdos comerciales entre naciones totalmente malvadas, idólatras y opresoras, no es nada nuevo. Se han formado lazos comerciales para beneficio mutuo de las naciones a lo largo de toda la historia. Verán, así como nos resulta tan fácil decir que los términos político y mentiroso son casi sinónimos, y así como también aceptamos con facilidad que eso es algo desafortunadamente necesario en la política moderna, mentir no es aceptable para Dios, a pesar de que se haya vuelto una profesión. Y tampoco es aceptable para Él que una nación relativamente piadosa se vincule por puro beneficio económico a una nación impía o a un acuerdo económico impío. Eso rebaja a la nación cliente al mismo nivel de un cliente que paga por una prostituta. Las naciones que se adhieran a Babilonia la Grande no podrán alegar inocencia o argumentar que solo son víctimas. Dios ve a esas naciones como totalmente responsables por su decisión de adherirse a Babilonia, así que sufrirán el mismo destino. Y por lo que puedo descifrar de las profecías del Antiguo Testamento y de Apocalipsis, a medida que nos acerquemos a los tiempos finales, todas las naciones de la tierra, incluyendo a Israel, se convertirán en clientes de Babilonia de una forma u otra. En el verso 9 aparece otro ángel, un tercero, y trae una terrible advertencia. Si alguno, y para mí esto puede ser una persona o una nación, adora a la bestia y a su imagen, o recibe la marca de la bestia, sufrirá la ira de Dios. Ese es el mensaje. Noten que no se menciona ningún llamado de arrepentimiento, ni se da una oportunidad para el perdón de Dios. Aceptar la marca de la bestia y luego cambiar de opinión no es tan sencillo como arrepentirse de hacerse un tatuaje y después tratar de quitárselo. La marca es tan permanente e irrevocable como el destino que acaba de anunciarse a quienes la tengan. Y ese destino es que los que tengan la marca de la bestia serán atormentados con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Esto describe la típica imagen cristiana del infierno, o quizás el lago de fuego, o a lo mejor ambos. La primera imagen que evoca el fuego y el azufre, claro está, es Sodoma y Gomorra. Pero también nos recuerda a Isaías 34:8, que profetiza la destrucción de Edom y de las demás naciones paganas. Vale la pena tomarnos unos minutos para leer esta profecía y reforzar bien su conexión con el Apocalipsis de Juan en nuestras mentes.
Abran sus Biblias en Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34, y si tienen la Biblia completa judía, está al final de la página 487. Isaías capítulo 34, y lo leeremos todo, es muy interesante. Acercaos, naciones, y escuchad. Prestad mucha atención, pueblos. Oiga la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que él produce. Porque Adonai está enojado contra todas las naciones, furioso con todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las entregó a la matanza. Sus muertos serán arrojados. El hedor subirá de sus cadáveres, las montañas serán empapadas con su sangre. Todo el ejército del cielo se descompondrá, los cielos mismos se enrollarán como un pergamino, toda su formación se marchitará como se marchita una hoja que cae de una vid, o como el higo seco de la higuera. Porque mi espada se ha embriagado en el cielo, ahora desciende sobre Edom para juzgarlos, al pueblo que he condenado a la destrucción. Hay una espada que pertenece a Adonai, está llena de sangre, harta de grasa, llena de sangre de corderos y de machos cabríos, de sebo de los riñones de carneros, porque Adonai tiene un sacrificio en Bosra, una gran matanza en la tierra de Edom. Los búfalos caerán con ellos, los novillos con los toros. Su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de sebo. Porque Adonai tiene un día de venganza, un año de venganza por pelear con Sión. Sus torrentes se convertirán en brea, su polvo en azufre, su tierra será brea ardiente, que no se apagará ni de noche ni de día. Su humo se elevará para siempre, en todas las generaciones quedará asolada, nadie volverá a pasar por ella nunca más. El búho y el halcón la poseerán, allí habitarán la lechuza y el cuervo. Se extenderá sobre ella el cordel de la confusión y la plomada del desolado vacío. De sus nobles ninguno será llamado a ser rey, y todos sus príncipes serán nada. Las espinas cubrirán sus palacios, ortigas y cardos sus fortalezas. Se convertirá en guarida de chacales, un recinto para avestruces. Allí se encontrarán gatos monteses y hienas, y los machos cabríos se llamarán unos a otros. Lilith, el monstruo nocturno, acechará allí, y encontrará un lugar para descansar. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus crías, y las juntará a su sombra. Allí se reunirán los buitres, cada uno con su pareja. Consultad el libro de Adonai y leedlo. Ninguno de estos faltará. A ninguno le faltará pareja, porque por su propia boca dio la orden, y por su espíritu los unió. Él es quien les echó las suertes. Su mano les ha repartido sus parcelas con el cordel. La poseerán para siempre y vivirán allí por todas las generaciones. Esta es una profecía de los tiempos finales, y eso es evidenciado por las palabras empleadas en el versículo 8, donde dice que el Señor está llevando a cabo su venganza sobre las naciones. ¿Por qué? Por la causa de Sión. Recordando que Sión es la Jerusalén ideal de los tiempos finales. Entonces, lo que Isaías profetizó alrededor del siglo 8 a.C., está sucediendo en Apocalipsis capítulo 14, y esa es la conexión. Volviendo a Apocalipsis 14, verso 10. Allí se habla del tormento de los que se han entregado a Satanás, los que tienen la marca de la bestia. Y dice que este tormento sucederá en presencia de Cristo, el Cordero, y de sus ángeles. ¡Qué interesante! Eso solo enfatiza que no hay rescate. Se observa una imposibilidad en este punto en la historia de la redención para que alguien se arrepienta y sea salvo. Ni Cristo ni los ángeles intervienen para mediar en el sufrimiento, más bien lo contemplan. Como una audiencia,
que presencia la ejecución de un asesino. No es porque tengan compasión hacia el asesino, sino porque quieren que finalmente se haga justicia, quieren verlo con sus propios ojos. Por eso Cristo y los ángeles están allí viendo esto. El siguiente versículo debería ser un llamado de atención, para que no sigamos siendo seducidos por tantas doctrinas modernas excesivamente optimistas de la Iglesia sobre los creyentes y los tiempos finales. El verso 12 dice que cuando esté pasando todo esto que estamos hablando, ese será el tiempo en el que necesitaremos mayor perseverancia como creyentes para sufrir los ataques de la bestia, debido a que hemos elegido desafiar al anticristo y seguir obedeciendo los mandamientos de Dios y ejercitar la fidelidad de Yeshua. En otras palabras, a los creyentes que estén vivos en ese tiempo, se les presentará una difícil elección en la que no tenemos término medio. O adoran y sirven a la bestia para seguir vivos, o acatan los mandamientos de Dios y confían en la obra fiel de Cristo en la cruz, enfrentándose a la muerte. O le dan su lealtad al anticristo para tener unas pocas semanas o meses más con una vida cómoda, o mantienen su lealtad a Dios, guardando sus mandamientos y confiando en su Hijo, muriendo a manos de la bestia para luego recibir eternas recompensas en el cielo. En este momento parece ser una elección fácil, mientras sea puramente hipotética, pero será indudablemente difícil cuando llegue el momento y se trate de una elección entre la vida y la muerte, que tal vez no será una muerte rápida e indolora, y en muchos casos involucrará la vida de nuestros cónyuges e hijos. Una vez más, fíjense en la frase que nos dice lo que Dios espera de sus adoradores, que guardemos sus mandamientos y, además, que ejercitemos la fidelidad de Yeshua. ¿Qué es la fidelidad de Yeshua? ¿De qué se trata eso? De ir a la muerte, por causa de la justicia. Esa es su fidelidad. Pero lo que quiero destacar en este momento es que también debemos obedecer los mandamientos de Dios. Esto no se trata de que al depender de la gracia de Cristo estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, sino que hay dos cosas que deben pasar. Primero, debemos obedecer los mandamientos de Dios, las leyes de la Torá, y segundo, debemos confiar lo suficiente en Cristo para estar dispuestos a morir en la misma forma que Él lo hizo. ¿Qué pasa si hacemos lo segundo pero no lo primero? Yeshua aclaró eso. En el Sermón del Monte, escúchenlo de nuevo. Mateo 5, versos 17 al 19. No penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá hasta que suceda todo lo que debe suceder. Así que el que desobedezca el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas el que los obedezca y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Así que aquí hay otro escenario que se basa en lo que leemos en Mateo 5, que es el punto central del Sermón del Monte. Mantener nuestra sincera confianza en Cristo, sin duda, hará que seamos y sigamos siendo parte del reino de los cielos. Sin embargo, en la jerarquía social que Yeshua estableció y sobre la cual gobierna, seremos los más pequeños entre todos los miembros
si negamos la continua relevancia de los mandamientos de Dios y los desobedecemos, e incluso enseñamos que obedecerlos es malo. Pero los que obedezcan fielmente los mandamientos de la Torá de Dios como una respuesta apropiada a la confianza en la fidelidad de Yeshua el Mesías, estaremos ubicados en la cima de la jerarquía social en el reino de Dios. Ahora bien, piensen en esto un momento. Ya que la duración de esta jerarquía es eterna, o quizás solo sea de 1000 años, acorde al reinado de los 1000 años de Cristo, yo creo que sería prudente fijarnos el objetivo de estar entre los más grandes y no entre los más pequeños en el reino de Dios. Esta idea de perseverar en ese resultado inevitable para los creyentes que vivan cuando gobierne el anticristo y se niegan a llevar su marca, concluye en el verso 14. Y dice que los creyentes que perseveren serán bienaventurados, porque, fíjense en lo que dice, ya después de muertos, no tendrán que seguir padeciendo. Han terminado la carrera y cruzado la meta, como las palabras de Pablo en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Lo único que me espera ahora es la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han anhelado su venida. En la próxima lección terminaremos el capítulo 14 e iniciaremos el 15. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.